dar la bienvenida a todos nuestros invitados, a Pablo Ramos, que va a moderar este encuentro que hemos titulado pues, el Día Internacional de la Mujer, por ser hoy día 8. Enhorabuena pues, a todas estas mujeres que nos acompañan hoy, a todos los hombres también por acompañarnos. Pablo Ramos es máster universitario en estudios interdisciplinares de género en la Universidad de Salamanca. También nos acompañan nuestras ponentes, Ana Martínez, que es presidenta de la Comisión de Violencia del Hospital de la Paz de Madrid, Rocío Esgueva, que es jueza en el juzgado número 2 de Arenas de San Pedro, y Alessandra Calvo, que es psicóloga. El Gobierno ha lanzado la campaña Tiempo de Mujeres y que recuerda que es tiempo de sumar en este Día Internacional de la Mujer. Pedro, pásate por aquí, por favor, es que tienes un sitio reservado aquí al principio de... Perdonad que Pedro viene en nombre de nuestra alcaldesa, doña Juani. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Pues, como decía, estamos compartiendo un objetivo, un éxito, donde las mujeres paso a paso, con aplomo, fuerza y constancia, reivindican un espacio común. Desde tiempos inmemoriales, la mujer ha dado y da vida y sentido a la vida, a la par de ir estableciendo su real espacio en la historia al reclamar sus derechos. Nuestros territorios han de desarrollarse como espacio de convivencia en los que se generen altos niveles de igualdad, prosperidad y cohesión social. Las mujeres han de tener presencia en la totalidad de los espacios de la política local, así como en todos los ámbitos de la vida pública y en la toma de decisiones. Todas las administraciones se deben concienciar en este pacto de Estado contra la violencia de género e incrementar los recursos en formación específica contra la violencia. En cuanto a la intervención, tanto del personal médico y sanitario como el personal jurídico, como los ayuntamientos y las fuerzas de seguridad del Estado presentes en el medio rural, necesitan formación específica al ser la primera y única barrera de auxilio de estas mujeres rurales contra la violencia, y que para que sea efectiva se tiene que contemplar sus singularidades. Hoy es un día especial donde también saludamos y homenajeamos a las mujeres madrileñas, concejalas, que han dedicado un tiempo de su vida a la política local. Estas mujeres han sido responsables de velar por nuestro matriarcado y por la unidad y la multiculturalidad de las madrileñas. El 8 de marzo representa una buena ocasión para el homenaje a las mujeres que impulsaron y siguen impulsando estos ideales, y sois vosotras portadoras de la herencia de la reina Isabel, ejemplo de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y que constituye un principio esencial recogido en la Constitución española. Gracias una vez más por vuestra presencia aquí en un día tan especial como hoy, y a continuación os voy a pasar la palabra para nuestro homenajeado, para nuestro moderador, que va a llevar este foro, al que voy a presentar. Don Pablo Ramos Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Es adjunto a la dirección del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca. Está doctorando en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad y es licenciado en Filología Hispánica. Es integrante del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca y de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Red de Estudios de Género, que también es miembro colaborador de Excelencia, Derechos y Libertades en la Sociedad Actual, y agente de igualdad de oportunidades de la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor, que debe ser la asociación que estás, ¿no?
trabajando. Ha publicado artículos y capítulos en libros relacionados con igualdad y violencia de género y también ha participado en congresos, seminarios sobre todos estos temas de violencia. Sus principios y sus principales líneas de investigación son el lenguaje inclusivo, la comunicación en género, lenguaje y derecho en género y movimientos de lesbianas, gays, bisexuales, personas de transgénero e intersexuales. Ese es el movimiento. Pues adelante, Pablo, te doy toda la palabra. En primer lugar, antes de comenzar propiamente, quiero agradecer a la alcaldesa de Madrigal que haya contado conmigo. Para mí es un enorme placer estar hoy aquí en representación de la Universidad de Salamanca, en especial de la vicerrectora de docencia, que lamenta mucho no poder haber asistido ella directamente. Y como digo, es para mí un honor, es la segunda vez que estoy en esta villa, las dos veces por el mismo motivo, a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Y ya sabe la alcaldesa que conmigo Madrigal puede contar siempre que sea necesario y estaré aquí siempre que queráis. Me han pedido que antes de presentar a las que de verdad van a hablar, os hable un poco de mi experiencia. Y yo lo único que voy a hacer muy brevemente es dar unas pinceladas sobre la igualdad, en primer lugar en la faceta universitaria que tengo y en segundo lugar en la faceta asociativa. En relación a la universidad, yo tengo que dar las gracias que la Universidad de Salamanca es una de las pioneras en todo lo que tiene que ver con igualdad de género. Fue la primera en instaurar una unidad de igualdad, fue la primera en aprobar un plan de igualdad de mujeres y hombres y fue la primera en aprobar un doctorado en estudios interdisciplinarios de género. De hecho, especialmente este rectorado, con el rector Ricardo Rivero a la cabeza, está especialmente sensibilizado con este tema. Que la universidad esté sensibilizada es muy importante porque implica un apoyo institucional para estudios formales y actividades académicas que no son formales como congresos o seminarios. La educación, ya lo decía hace un momento Ana, la educación es tremendamente importante para lograr la igualdad. De hecho, yo soy de los que piensan que sin la educación no podremos conseguir nada. Podemos hacer muchas cosas, pero si no educamos no vamos a conseguir nunca una sociedad realmente igualitaria. En cuanto a la faceta asociativa, pues en esa tengo que ser bastante más pesimista. Como ha dicho Ana, yo soy agente de igualdad en la Asociación Plaza Mayor, que es una asociación de Salamanca, que se dedica principalmente a atender víctimas de violencia de género. Y os tengo que transmitir que no solo la violencia de género es tremendamente real y sigue pasando, sino que según nuestra experiencia cada vez pasa a mujeres más jóvenes. Ahora mismo, de hecho ahora estamos en cierre de memorias del año pasado y la inmensa mayoría de las mujeres que la asociación atendió durante el año 2018 son menores de 25 años. Y eso es muy preocupante. Que llegue una muchacha de 16 años a la asociación considerando que es normal que su novio la controle, le diga lo que cómo tiene que vestir o incluso la agreda, eso es muy preocupante. Claramente estamos haciendo algo, no voy a decir mal porque es cierto que hemos mejorado, pero estamos haciendo algo no bien para lograr la igualdad. Y debemos concienciarnos que la violencia de género es una lacra social y hay que tener en cuenta que la violencia de género no es más que la última causa de la desigualdad. Lo que hay detrás de la violencia de género es la desigualdad de género. Cuando tengamos una sociedad realmente igualitaria y mujeres y hombres seamos iguales, la violencia de género desaparecerá. Y ese es el objetivo último de las personas que nos dedicamos a la igualdad y de las asociaciones en este sentido. Y como no quiero extenderme más porque quiero que hablen ellas, voy a proceder a presentarlas. Hemos quedado que voy a presentarlas a las 3 porque luego vamos a hacer un cambio y ellas se pondrán aquí para que podáis verlas mejor. Así que paso. En primer lugar hablará Ana Martínez Birto. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, es doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid,
es médica adjunta del Servicio de Urgencias del Hospital La Paz de Madrid, presidenta de la Comisión de Violencia del Hospital La Paz, vocal de la Comisión Permanente de Violencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y miembro del Grupo de Trabajo para la actualización del protocolo de agresión sexual de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, intervendrá Rocío Esgueva Pérez, que es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, es máster en Mediación Familiar por la Universidad Pontificia de Salamanca, jueza sustituta de los juzgados de primera instancia e instrucción de Ávila desde el año judicial 1994, magistrada jueza del Juzgado de lo Penal de Ávila 2014, desempeñando tal cargo en la actualidad en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arena de San Pedro, y ha publicado diversos libros y artículos y participado a través de ponencias en relación a temas sobre igualdad y violencia. Por último intervendrá Alexandra Calvo Doñague, es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, especialista en Psicología centrada en la persona por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Es terapeuta individual y de grupo, realiza un posgrado en Psicología Clínica Infanto-Juvenil en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos y un máster en Psicología Clínica y de la Salud. Trata temas sobre dependencia, malos tratos, separación, apoyo psicológico, evaluación de minusvalías, psicoeducación, control de ansiedad, intervención con familias, enfermos con Alzheimer o ancianos. Es especialista en habilidades sociales, es psicóloga sanitaria y actualmente se encuentra trabajando en centros de día, realizando talleres de estimulación cognitiva y realizando formación en colegios de intervenciones terapéuticas. Entonces, una vez presentadas las tres ponentes, hacemos cambio. Damos paso. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo es agradecerle a Ana, la cuna de la reina Isabel, que revisando las figuras de las mujeres ilustres a lo largo de la historia, la reina Isabel fue una de las primeras que luchó por la igualdad, haciendo que su reino fuera suyo, no compartiendo con el rey Fernando la corona, y ya Simone de Beauvoir la definió no hombre ni mujer, sino soberano, haciendo que la igualdad sea igual en el trabajo para todas las mujeres. Y además, ella incluyó dentro de sus asesoras la primera mujer universitaria, que fue Beatriz Galindo, universitaria de Salamanca, y fue la primera mujer que estudió en una universidad en este país. Entonces, teniendo esta figura como ejemplo, es fácil hablar de igualdad y hablar de violencia en un sitio como este. Y yo soy médico, trabajo en el Hospital de la Paz. El Hospital de la Paz en Madrid es el hospital de referencia de agresión sexual. Y eso conlleva que muchos de los casos de agresión sexual van asociados a violencia de género y también los vemos nosotros. Nosotros empezamos a trabajar con este tema mucho más a fondo a partir del año 2012 en nuestro servicio. En aquel momento el coordinador de urgencias es el doctor Quintana, y él fue el que nos impulsó un poco a trabajar más y más profundamente en este tema. Y desde entonces pues seguimos un proceso en el que el protocolo está implantado y el número de pacientes que se atienden es mucho mayor, y hemos conseguido una tasa un poco más alta de denuncias desde que hemos empezado a trabajar con este tema. Vosotros preguntaréis, ¿qué papel tiene los sanitarios en todo esto? Pues todo esto viene regido porque en el año 1996 la Organización Mundial de la Salud declaró que la violencia de género es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública como puede ser la hipertensión, o como pueden ser los accidentes de tráfico, o como pueden ser otras patologías. De hecho, si revisamos las estadísticas, está considerado la tercera causa de patología y de muerte mundial
la violencia de género detrás de los accidentes de tráfico y de los factores de riesgo cardiovascular. O sea, es un problema importante y que los sanitarios nos tiene que interesar mucho. ¿Qué papel tenemos? Pues el papel que tenemos es el de atender las agresiones físicas que puedan tener, pero tenemos que partir también de qué es la violencia de género. Pues la violencia de género está muy bien definida, se definió en el año 93 también por la Organización Mundial de la Salud, y es aquella toda violencia física, psíquica, que se ejerce sobre la mujer por el hombre simplemente por ser mujer, partiendo de la superioridad biológica del hombre sobre la mujer. Desde entonces ha habido un montón de leyes legisladas que seguro que Rocío nos pone mucho más nos informa mucho mejor de este tema que yo, y hace que la mujer sea protegida y que haya que actuar sobre ella. Nosotros tenemos una función, porque si partimos de la estadística, el 30% de las mujeres del mundo en algún momento ha sufrido violencia de género. Ellas es difícil que se pongan en contacto porque es un secreto guardado. La mayoría de ellas se avergüenzan de lo que está pasando, se sienten culpables, se meten en una rueda que Alejandra nos hablará de ello, y no quieren ponerlo en conocimiento de nadie. Y a veces la única persona a la que se dirigen es al médico o al personal sanitario o enfermeras, y con ellas son las que ponen en conocimiento esta situación antes de que haya una lesión física, que es lo que llama la atención y lo que los medios de comunicación ponen en evidencia, las lesiones físicas o la muerte. De hecho, si revisamos todas las muertes que hubo el año pasado murieron 46, 48 personas en este país víctimas de violencia. Pero eso es el fin último, lo que se ve. Nuestra función tiene que ser anterior, que es en la detección. ¿Y cómo podemos detectar que una mujer está siendo maltratada? Pues podemos detectarlo porque hay signos que nos pueden indicar que eso está pasando. Nosotros lo que hemos revisado y lo que se ha estudiado a lo largo de estos años es que hay un porcentaje de mujeres que acuden con frecuencia al servicio de urgencias con otros motivos de consulta peregrinos en los que no te cuadra nada, ansiedad, patologías que no tienen ningún sentido, y cuando vas a explorarlas es cuando descubres que hay otras lesiones asociadas. Suelen venir vestidas con ropa que no es adecuada al momento en el que acuden a la consulta. En agosto alguien que venga con jersey de cuello alto o con un pañuelo al cuello o con pantalón largo debe llamarnos la atención. También muchas veces está asociado al alcoholismo o al uso y abuso de algunas drogas, sobre todo de benzodiazepinas, orfidales, lesatines, transilium, que toman en exceso para paliar la situación que están viviendo y que no pueden manejar. Esa función de detección solamente se puede hacer de una manera, y es educando desde la facultad a todo el personal sanitario para que sea capaz de detectar estas situaciones cuando la paciente acude por otro motivo. Otras veces es la propia paciente la que acude al servicio de urgencias o a su médico de familia diciendo que la situación es insostenible. Ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a intervenir. No debemos de revictimizar a nuestra paciente. No podemos hacerle preguntas de ¿cómo has dejado pasar esto? ¿Por qué no me lo has contado antes? ¿Por qué has tardado tanto en venir? ¿Cómo has llegado a esto? Esto hace que la paciente se revictimice y que cortes toda la relación que puedas tener con ella. Tienes que dejar que ella te cuente y no juzgarlo. Y partiendo de la base que ella está poniendo en tu conocimiento un secreto muy bien guardado y que además le está costando mucho decirlo. Y que es un momento en que su autoestima está por los suelos y que nosotros tenemos que ayudar. Eso con respecto a la detección en caso de que no venga con una lesión muy importante. Y luego hay otros tipos de violencia que nosotros tenemos que detectar.
Cuando la paciente viene diciendo que le han agredido, que ha sufrido un golpe, que se ha roto una pierna, que ha sufrido una quemadura, indagar un poco en la situación, estas pacientes muchas veces vienen acompañadas del propio agresor. Que el propio agresor entre en nuestra consulta, no la deje ni a sol ni a sombra, no la deje hablar, intente hacerse cargo de todo, la corte en las palabras y te cuente que tiene 10 hematomas en distintos, unas veces morados, otras veces amarillo, y que es todo porque se ha caído por las escaleras este día, nos debe hacer sospechar que esto ha pasado e intentar llegar al origen que suele ser la violencia. Aparte de esto, hay otros tipos de violencia, que es la violencia psicológica. Ahí no vamos a ver muchas lesiones, pero sí que vamos a observar que nuestra paciente tiene algún tipo de complicación, que está deprimida, que ha tenido incluso algunos intentos autolíticos que llegan a los servicios de urgencias. Detrás de ellos puede haber una violencia de este tipo. Otro tipo de violencia que quizá no esté dentro de la violencia de género, pero sí sobre la violencia de la mujer, porque hoy hablamos de violencia sobre la mujer, es la mutilación genital femenina. Seguro que os preguntáis, ¿eso en nuestro país no pasa? Pues sí que pasa. Tenemos colonias, sobre todo en el sur de Madrid y en la zona de Cataluña, de verdaderas emigrantes sudafricanas que ellas sufrieron mutilación genital femenina cuando eran pequeñas. Para ellas la mutilación genital femenina es como la iniciación a la edad adulta. Entonces es como si la fiesta de los 15 años que hacen en Latinoamérica o la mayoría de edad en España, en estas comunidades, cuando la niña alcanza más o menos la edad adulta y va a pasar a tener una actividad sexual o va a tener una relación con los varones de sus tribus, les realizan la mutilación genital femenina porque dentro de su cultura, si no es así, pueden ser rechazadas por el varón. Son costumbres que tienen. La mutilación genital femenina se divide en 4 estadios. El estadio mayor tiene una ablación completa del clítoris y la vagina está suturada. Entonces, en el momento del parto, esta genera muchas complicaciones. Aquí, desde todas las comisiones de violencia, se está intentando trabajar ya no en la detección, porque las mujeres adultas que ya tienen la mutilación genital, eso es irreversible. Se puede intentar reconstruir en el momento del parto para evitar las complicaciones, sino para impedir que esas niñas, hijas de estas familias, sufran la misma mutilación, y existen programas para ello, y aquí los pediatras están implicados en este tema. Luego, otra parte que los sanitarios intervenimos con mucha frecuencia es en la agresión sexual. La agresión sexual, tenemos que diferenciar entre agresión sexual y abuso sexual. Seguro que todos vosotros, y Rocío lo puede decir mucho más profundamente desde el punto de vista judicial, habéis visto en la manada la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual. Nosotros también las vemos todas. En este momento estamos trabajando en cambiar un poco el protocolo de actuación en estas mujeres. Nuestro hospital es el hospital de referencia de toda la comunidad de Madrid cuando las pacientes acuden por una agresión sexual. Nosotros este año pasado hemos visto 200 mujeres que han sufrido una agresión sexual. La mayoría de las agresiones sexuales se producen por gente del entorno cercano o incluso por su propia pareja o expareja. Rara vez se producen por desconocidos. Solamente entre el 1 y el 3% de las mujeres que nosotros hemos atendido por agresión sexual se producen por un desconocido. La media de edad está en torno en nuestro hospital, o sea que realmente es toda la ciudad de Madrid, está en torno en 35-40 años. ¿Y cómo actuamos nosotros? Pues primero lo que tenemos que intentar es hacer una acogida en un momento en el que la mujer es muy vulnerable. Ha sido agredida, su autoestima está muy baja y muchas de ellas quedan en shock, no saben cómo actuar. Ahí nosotros intentamos acogerlas
se les hace una exploración. En caso de que tenga lesiones muy serias o poco serias, se atienden las lesiones. Nosotros sacamos todas las pruebas para ver si pudieran haberse contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual. Se les facilita la píldora del día después en caso de que se compruebe que puede existir un embarazo, y la profilaxis para VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en el momento. Y nos ponemos en contacto con el forense para que venga a recoger las pruebas que luego van a servir para el proceso judicial y con el fin de encontrar la lesión si eso fuera posible. Nosotros también en el hospital tenemos otro tipo de los pacientes, la atención a las niñas adolescentes. Allí se ha generado un programa de atención a las niñas que tienen menos de 18 años, que están entre 14 y 18 años y que sufren tanto agresión sexual como abuso sexual. Se ha generado una consulta, que es la consulta propia del adolescente, que aparte de que la vía judicial es distinta que la mujer adulta, porque las niñas de 16 a 18 años todavía son menores de edad y se entra en el protocolo de abuso sexual infantil, pero el trato hacia ellas no puede ser el mismo, porque las niñas adolescentes no es lo mismo que una niña de 7 o 8 años. Y se ha generado una consulta que los pediatras atienden a estas niñas que han sufrido este tipo de patología o este tipo de agresión y se pone en contacto con el centro de salud mental para intentar que la repercusión de estas agresiones sea posterior. Y luego ya tenemos el último de nuestras atenciones que hacemos en el hospital, que es cuando ya la mujer ha sufrido una agresión física, la atención a ella. Y luego hay un concepto que para nosotros ha sido muy difícil de asumir, que es el detectar que aquella mujer que ha sufrido violencia tiene riesgo vital. Porque los médicos tendemos a identificar el riesgo vital como el riesgo de morirte, el riesgo de que te ingresen en la UBI o el ingreso de que tengas una patología muy grave que te lleve a la muerte. Y sin embargo, el riesgo vital en violencia es otro concepto de riesgo vital, que es el riesgo que tú puedes tener de tener una agresión mucho más seria si nosotros te dejamos salir del hospital. Y, o sea, en definitiva, que si nosotros te damos de alta, tu pareja te vuelva a maltratar o te haga una lesión mucho más gorda, que vuelvas al hospital o que incluso fallezcas. Esto para nosotros los médicos ha sido muy complicado. ¿Y cómo se intenta subsanar esto? Pues se intenta subsanar a través de formación y de protocolos con el fin de detectar el riesgo vital. Una vez que se detecta el riesgo vital, ¿qué es lo primero que hacemos en el hospital? Pues lo primero que tenemos que hacer en el hospital es proteger a nuestra paciente, porque si tiene riesgo vital y el agresor no está detenido, puede venir al hospital y volver a agredir a la paciente, que ya hemos tenido algún caso de que el propio agresor ha intentado agredir a nuestra paciente dentro del hospital o incluso dentro del servicio de urgencias. Para ello se activa un protocolo en el que la paciente está protegida en una zona aislada, segura. Se activan una serie de mecanismos en el hospital para que nadie pueda saber que está allí, se indica su historia clínica y se prohíben las visitas, salvo las visitas que la paciente quiera recibir y sabiendo que no corre riesgo. Además, tenemos que asegurar que cualquiera de los traslados que se hacen dentro del hospital para la realización de pruebas sean seguros. O sea, siempre tiene que ir acompañada por personal sanitario y todo el mundo debe de saberlo con el fin de que no se produzcan agresiones dentro del hospital. También es obligación del personal sanitario dentro del hospital indagar el apoyo social que esta paciente tiene para cuando se le dé el alta o mientras el proceso dure. ¿Cómo indagamos sobre el apoyo social? Pues con el inestimable apoyo de los trabajadores sociales del hospital, que la mayoría de ellas son el gestor de casos a los que nosotros le comunicamos que la paciente ha sufrido una violencia y ellas ver si tiene apoyo en su propia familia, si tiene apoyo en sus hermanos, en sus padres, si tiene salida y si no, activar los recursos que la propia comunidad ofrece para la acogida de estas pacientes.
las casas de acogida o pisos compartidos o las ayudas que se le pueden otorgar a ellas, y nos ponemos en contacto con los médicos de atención primaria para que sean ellos los que hagan el seguimiento, porque al fin y al cabo son los que van a seguir a la paciente una vez que se le dé de alta. Luego tenemos otro problema muy importante, que son la violencia en aquellas pacientes que son discapacitadas o han sufrido un tipo de patología que ha generado en una discapacidad. El 12% de las mujeres, el 12% de las agresiones se producen en mujeres discapacitadas. Me refiero a las agresiones que nosotros tenemos registradas en nuestro propio hospital. En el observatorio la cifra varía un poquito. Con las mujeres de dependencia hay mucho más problema. Algunas de ellas no saben defenderse o no saben comunicarte que están sufriendo violencia por parte de sus parejas. De hecho, hemos tenido un par de casos que han sido verdaderamente llamativos en pacientes que habían sufrido ataques cerebrales o accidentes cerebrales, que no podían comunicarse y que estaban sufriendo abuso sexual por parte de su pareja. ¿Qué problema nos encontramos con esto? La salida. La salida porque el apoyo social y los apoyos que tenemos no contemplan el ingreso de mujeres discapacitadas. Entonces el hospital se tiene que hacer cargo hasta que se consigue solucionar el problema. Y es un problema importante teniendo en cuenta que el 12% de nuestras agresiones se da en mujeres discapacitadas. Otro de los problemas importantes que tenemos en el hospital es que muchas veces la falta de tiempo nos hace que algunos casos se pasen y al final aparecen como víctimas o como fallecimientos porque no se detectan en el hospital. Por eso estamos intentando hacer un programa de detección y de hecho se intenta que cuando se detecta un problema de violencia, el facultativo y el personal sanitario que atiende a esta mujer no haga más durante una hora para que pueda hacer una entrevista adecuada y recoger todos los datos necesarios y poder hacer la detección correctamente. Y luego, la última parte que nos queda a todo el personal sanitario es ponernos en contacto con la parte de la justicia. Nuestra obligación es comunicar a la justicia todo lo que nosotros hemos visto y hemos detectado. Solamente el 3% de las pacientes que acudieron a nuestro servicio de urgencias y consultaron por violencia de género denunciaron. Entonces, hubo un momento en el que a nosotros nos dijeron que si la paciente no quería denunciar, porque la actuación sanitaria siempre tiene que respetar la autonomía del paciente, estamos hablando de mujeres adultas e independientes, y si ellas no quieren denunciar, nosotros no somos quien para denunciar. Hubo un tiempo en el que ni siquiera se hacía el parte de lesiones. Entonces, desde el protocolo se intentó variar esto, porque es nuestro deber, y Rocío seguro que luego después habla de este tema, comunicar lo que nosotros vemos y lo que está pasando. Entonces, es nuestra obligación hacer un parte de lesiones con todo detallado, con las lesiones que han ocurrido y el estado psicológico de nuestra paciente a la llegada y ponerlo en conocimiento de la justicia. Quiera o no quiera denunciar la paciente, porque la comunicación no significa la denuncia. Luego ya desde la Fiscalía de Violencia abrirán un proceso y ellos verán si al final se llega a ningún sitio o no se llega a ningún sitio. Pero nosotros, nuestra función es esa. Nosotros tenemos que hacer un informe detallado tanto del estado psicológico como de las lesiones observadas como del pronóstico y adjuntarlo al parte de lesiones y enviarlo al juzgado. Siempre comunicando a la paciente que lo vamos a hacer, porque nosotros no podemos ir en contra de la ley de autonomía de nuestros pacientes. Y además siempre partiendo de la base que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a empeorar la situación con la que nuestra paciente llegó al hospital, que es lo básico en la práctica médica.
En resumen, nuestra función es esa: detectar, intervenir, dar apoyo y escuchar a nuestros pacientes e intentar que el silencio que rodea a la violencia de género sea mucho menor, que nosotros podamos apoyar a nuestros pacientes en todo lo que podamos e intentar transmitir el mensaje que si necesitan algo, el personal sanitario está ahí para ayudar y no para juzgar ni para hacer otro tipo de actividades. Y yo creo que por mi parte no tengo mucho más que decir. Buenas tardes. Ante todo quería dar las gracias al Ayuntamiento de Madrigal y especialmente a su alcaldesa por haberme permitido participar en esta mesa redonda y compartir mi experiencia como juez de violencia, en realidad juez de primera instancia de instrucción, y en los juzgados en los que sirvo son funciones compartidas en materia de violencia de género. Desde que se crearon estos juzgados hace ya más de 14 años, juzgados órganos especializados en violencia de género. He de comenzar mi exposición dando dos cifras. 15 años después de que el Estado decidiera que había que registrarse los delitos de violencia de género, y hasta este año 2018, han sido 976 las mujeres asesinadas a manos de sus maridos, de sus parejas y de sus exparejas. En el año 2018, esta la acaba de terminar, 47 mujeres fueron asesinadas a manos de parejas, maridos o exparejas. Es un dato muy significativo porque España es un país muy seguro, es uno de los países más seguros del mundo. Es más probable 11 veces un suicidio que una muerte violenta. Otras cifras, no me gustan las cifras, pero creo que es importante empezar la exposición así. Según informa el Consejo General del Poder Judicial, con cifras del 2015, 10 hombres fueron asesinados por mujeres, y teniendo en cuenta que en esos supuestos el 20% había denunciado por violencia de género. No vamos a juzgar porque a lo mejor se dieron esos casos de violencia. En ese mismo año fueron 57 las mujeres que murieron asesinadas a manos de sus parejas, exparejas o maridos. Son datos objetivos que nos permiten afirmar que la violencia de género, como decía el moderador, existe, pero también nos permite decir que ahora se ha convertido en un fenómeno social, mejor dicho, una lacra social. Es un problema que era un problema individual dentro del círculo íntimo de la pareja, de la familia, pero se ha convertido en un problema social. Un problema social que tenemos que dar respuesta, por lo que a mí respecta una respuesta penal. Pero lo que no quiero dejar de pasar por alto es que el derecho penal, como se define en todos los manuales, cuando vamos a la facultad, es una amarga necesidad, el último recurso al que hay que acudir. Realmente la fin primordial del derecho penal no es la prevención. Las penas tienen cierta finalidad preventiva, pero no es la prevención, es la persecución de los delitos y el castigo de sus autores. Muchas veces en los círculos cercanos, de amigos, familia incluso, cuando saltan las alarmas de un caso de violencia de género en las noticias, me preguntan, ¿pero qué hacéis los jueces? Bueno, ¿qué hacen los jueces? Pues los jueces hacemos los que nos impone la Constitución, artículo 117, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, no podemos hacer otra cosa, perseguir y castigar ese delito. Lamentablemente, como decía, desde el ámbito judicial, cuando interviene la justicia, ya se ha consumado ese delito de violencia de género. Entonces entiendo que ha de ser desde la sensibilización de la sociedad, concienciación de la sociedad, reeducación. Han dicho el moderador anteriormente que son cada vez los casos de mujeres muy jóvenes, casi niñas, las que ni siquiera saben que están siendo maltratadas psicológicamente. Pienso que es desde esos puntos donde ha de erradicarse la violencia de género. ¿Pero qué es la violencia de género? Ana ha dado una definición estupenda de lo que es la violencia de género, pero como yo voy a hablar desde el punto de vista jurídico, una definición que particularmente creo que es muy ilustrativa, nos la da la exposición de motivos de una ley fundamental en materia de violencia de género, que es la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta ley, después de afirmar que la violencia de género es el símbolo más brutal de desigualdad en la sociedad, continúa diciendo que la violencia de género es la que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores
carentes de derechos mínimos de libertad, de respeto y capacidad de decisión. De esta definición podemos hablar de tres características de la violencia de género. Que el sujeto activo es un hombre, que el sujeto pasivo, es decir, quien sufre esa violencia es una mujer, que ha de existir entre ellos una relación de afectividad, es decir, ser o haber sido cónyuge, o estar o haber estado unida por análoga relación de afectividad, sin que sea necesaria la convivencia, importante, porque anteriormente era precisa esa convivencia para hablar de violencia de género. Tengo que decir que el Tribunal Supremo en sus últimas resoluciones va por otros derroteros. Va a considerar violencia de género, quiere que se considere violencia de género, y los jueces no tendremos más que acatar esas resoluciones, pero yo tendré que acatarlas pero no compartirlas. Quiere que sea violencia de género, que se califica como violencia de género todo acto de acometimiento de un hombre a una mujer, aun incluso que no sea esa relación de afectividad. Yo entiendo que con ello se está desnaturalizando la violencia de género, porque la violencia de género es aquella que se produce en el ámbito íntimo de la familia, el que exista una convivencia. Eso fue la génesis de la violencia de género. Otra de las características, según esta definición que acabo de dar, es que los actos de violencia de género sean una manifestación de la dominación del hombre sobre la mujer, de esa relación de poder que luego vamos a ver que ha sido consagrada incluso en los textos legales. Esa discriminación de relación de poder, como se decía, lo que en el ámbito judicial hablamos de la violencia de género. Lamentablemente estamos tan acostumbrados a tratar delitos de violencia de género que cuando un funcionario me dice, señoría, ha entrado un caso de biogénero, ya es que es el día a día de un juzgado. La génesis de la violencia de género está en la sociedad patriarcal. Una sociedad patriarcal en la que la superioridad del hombre estaba normalizada. Pero es que no solamente hay un patriarcado social, es que hay un patriarcado legal. Ese patriarcado legal lo podemos ver reflejado en muchas de nuestras leyes. Una de las principales en las leyes de estas leyes en las que hay este reflejo de esa desigualdad, de esa discriminación, de esa superioridad del hombre, es el Código Civil. Antes de la reforma de 1975, vamos a aclararlo porque hemos avanzado mucho en esta materia. Decía que antes de la reforma de 1975, sobre todo cuando el Código Civil regulaba el estatuto jurídico de la mujer casada, se consideraba a la mujer casada y en general a la mujer con una capacidad jurídica limitada. Era la perpetua menor de edad. No alcanzábamos nunca la mayoría legal, porque pasábamos de la tutela del padre y si nos casábamos pasábamos a la tutela del marido. Voy a poner ejemplos. Uno muy conocido por todos en nuestras leyes, el derecho de voto. Claro, parece que han pasado muchos años y realmente lo han pasado, gracias a Dios. 1933 es cuando la mujer por primera vez fue titular del derecho al voto. Pero ¿para qué queríamos el derecho al voto las mujeres si no teníamos capacidad de decisión? El Código Civil, al que me refería anteriormente, antes de la reforma de mayo de 1975, el artículo 57 decía que el marido debe proteger a su mujer y la mujer deberá obedecer al marido. Eso lo decía el Código Civil. El artículo 58 decía que el domicilio conyugal sería el que fijara el marido y la mujer tenía que seguir al marido donde éste fijara el domicilio. Un artículo que a mí me sorprende mucho, el artículo 61, el permiso marital, la licencia marital. Yo creo que algunas de las aquí presentes, no sé si lo han vivido, pero sí que habrán oído hablar de él. No podíamos comprar una casa, no podíamos comprar un coche, necesitábamos la venia, y así decía el Código Civil, la venia del marido para poder adquirir cualquier bien o realizar un acto jurídico de cierta importancia. Tampoco podíamos trabajar, necesitábamos la venia del marido para poder trabajar. Ley del divorcio, el 7 de julio de 1985. Pensemos en el supuesto de una violencia de género en el que está maltratada, humillada y no se puede divorciar. Me viene a la cabeza el título de esta película que seguro que hemos visto muchas, Durmiendo con su enemigo. No me puedo divorciar, tengo que continuar. Incluso la que está aquí sentada no podría estar dando esta ponencia, porque hasta el año 66 las mujeres teníamos vedado el acceso a la función pública y en especial a los cargos de juez, magistrado, fiscal. La razón sencilla, ¿cómo voy a decidir sobre la vida de los demás si no tengo capacidad de decisión? Son artículos que producen escalofrío, pero si hemos dicho que la violencia de género tiene su génesis en la sociedad patriarcal,
Un reflejo de la sabiduría popular es el refranero. Hay también refranes sorprendentes. Quizás uno de ellos que yo considero que podría considerarse como un acto de apología de la violencia es: a la mujer y a la burra cada día una azúcar. Verídico, yo no lo había leído nunca, pero cuando estaba preparando la ponencia lo he encontrado en el refranero y he dicho, tengo que comprobar que es verdad. Sí, sí, pertenece al refranero. La mujer y la sardina en la cocina. Y uno que seguro que todos conocemos es la mujer en casa y con la pata quebrada. Yo creo que con la ley en la mano, con nuestro código penal, podría considerarse incluso apología de la violencia de género. Son refranes que deberíamos eliminar, si se pudiera, como la derogación de los artículos en los códigos, al menos desterrarlos de nuestra conciencia. Esa sociedad patriarcal que hemos visto que incluso está institucionalizada en el Código Civil, insisto, Código Civil que fue reformado en 1975, estos artículos ya no están en vigor. Es en esa sociedad, como decía, patriarcal, donde tiene la génesis la violencia, y entonces parece como que el delito de violencia de género es un delito moderno, un delito nuevo, de reciente creación. No, la violencia de género ha existido siempre, pero ha sido un delito invisible. Ella comentaba el silencio de las víctimas. Y es que, ¿por qué es un delito invisible? Es un delito invisible por el silencio que ha habido en toda la sociedad durante décadas, durante incluso siglos, podríamos decir, en el que estaba normalizada, como decíamos, si lo dice la ley, no hay nada más que hablar. O sea, estaba normalizada esa discriminación, esa reacción de poder, esos actos de empoderamiento del hombre hacia la mujer, esa discriminación por ley, estaba totalmente normalizada. La sociedad silenciaba estos delitos. El círculo íntimo de la víctima también silenciaba. Bueno, aguanta, va a cambiar, los trapos sucios los lavamos en casa. Eso es igualmente silencio por parte del círculo de la víctima. Pero es que el mayor silencio estaba en las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia de género no denuncian, pero solamente, recordar, un 67,2% de las víctimas denuncian. Otras veces esas víctimas que denuncian retiran la denuncia. Y vamos más allá. Cuando una denuncia se ha interpuesto, se ha retirado, el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acusación pública, continúa incluso en contra de la mujer con el procedimiento penal, instrucción, pruebas, y llegamos al juzgado de lo penal, en el que yo he servido durante varios meses. En el juzgado de lo penal llegamos al momento del juicio, con un gran esfuerzo para poder citar a la víctima, que sigue siendo testigo, a pesar de que no haya denunciado, se la cita como testigo. En el mejor de los casos comparece. Y una vez que ha comparecido, se acoge a su derecho a no declarar. ¿Sí? La víctima de violencia, como todas las víctimas, como todos los testigos o perjudicados en un delito, tienen derecho a no declarar. No solo el acusado, todos lo hemos conocido, lo hemos visto en la tele, las víctimas, las perjudicadas de cualquier delito también tienen derecho a declarar. Artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que están dispensados de la obligación de testificar en contra de los investigados o procesados los parientes o cónyuge o persona que haya estado unida por análoga relación de afectividad, y hacen uso de ese derecho. ¿Qué ocurre? El Ministerio Fiscal se ha quedado sin prueba. La denunciante retiró la denuncia, comparece como testigo, no declara, el acusado niega los hechos, sentencia absolutoria. No queda de otra, sentencia absolutoria. Y ahí es cuando viene el mito de las denuncias falsas. Hay 0,01% de denuncias falsas. Lo que hay son muchas sentencias absolutorias. Silencio, silencio y silencio. Son muchos los supuestos, aparte de estos que he comentado, del caso de llegar ya a juicio, pero es que ya desde el inicio de la instrucción, del procedimiento penal, las mujeres no declaran. Ponen la denuncia o llaman a los agentes de la Guardia Civil, llegan al juzgado, empezamos la declaración, niegan todo lo que al Guardia Civil les había dicho. Muchas veces el Guardia Civil me dice, señorías, es que me lo han reconocido todo, ya, pero en el momento de la declaración lo niegan absolutamente. Pero no solo lo niegan, sino que lo que hablaba antes, normalizan la violencia. En la declaración, cuando se le preguntan ¿en qué forma fue usted agredida? ¿En qué consistían esas amenazas? Te contestan, sorprendente pero real.
me pega lo normal. ¿Qué es lo normal? Bueno, me pega porque, claro, no tengo la casa en condiciones, ha bebido, quizás cambie, me pega lo normal. Eso de verdad es muy recurrente en las declaraciones de las víctimas. Pero es que el agresor, cuando le damos declaración, es en el mismo sentido, en el sentido de, bueno, señoría, yo no la he agredido, me he enfadado, me he puesto un poco agresivo, puede que la haya empujado, pero eso no se lo he hecho yo. Eso es un día, como siempre digo, los imputados, los investigados, la ley dice que tienen derecho a no declarar, a no confesarse culpable, pero nosotros los jueces decimos, tienen derecho a mentirnos. Y yo como juez imparcial y objetivo, tengo que asumir que me están mintiendo. Decía que muchas veces la declaración va en ese mismo sentido. No, yo no la he agredido, pero claro, es que ella no tenía las camas hechas, real. Es que ella malgasta el dinero que yo le doy. ¿Cómo que el dinero que usted le da? Sí, es que yo la tengo asignada en mi sueldo. Es que habla mucho por el móvil y se le he quitado. Todo eso realmente a lo mejor no es tan sorprendente como ver un caso de una mujer asesinada en los medios de comunicación, pero eso es la violencia, eso es el inicio de la violencia, pequeñas humillaciones, ese control de que hablaban antes, tanto Ana como el moderador. Una vez que ya hemos hablado un poco, hemos dado las nociones básicas de la violencia de género, ¿cómo está regulada la VIOGEL, la violencia de género en nuestro ordenamiento jurídico? No quiero poner a hablar de reformas legislativas, pero sí que tengo que decir que hay una ley, como ya he dicho anteriormente, que es fundamental, que es la ley 1/2004 sobre medidas de protección contra la violencia de género. Pero realmente el Código Penal es el texto legal que recoge el catálogo de tipos delictivos que no son otra cosa que la protección frente a la violencia de género. A veces se considera que hay un artículo del Código Penal que define la violencia de género. No, son muchos los artículos, varios artículos a lo largo del Código Penal que establece la protección de la mujer frente a esos ataques de violencia de género. Protección frente a las lesiones. Lesiones graves que precisan tratamiento médico, 148.4. Lesiones psíquicas y lesiones leves. Son aquellas lesiones, a diferencia de las anteriores, no necesitan tratamiento médico. Y ahí tan importante el parte de lesiones, que es fundamental. Los jueces no somos especialistas en medicina, es fundamental que se nos adjunte esa parte de lesiones, como decía ella antes, no se hacía. Como decía, lesiones psíquicas, lesiones leves, del artículo 153.1. En el Código Penal, excepto en los casos de violencia de género. ¿Por qué? Porque es el germen, es el inicio de ese proceso de violencia. Hemos hablado de conceptos, hemos hablado de cifras, distintos artículos del Código Civil, pero vamos a exponer brevemente cómo es el trabajo el día a día en un juzgado de violencia, bien de violencia de género o juzgados con funciones en violencia de género. Cuando salta un supuesto de violencia de género, se inicia un procedimiento judicial, pero anteriormente se inicia un procedimiento penal. Los primeros que toman contacto con las víctimas de violencia de género son los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En mi caso, los juzgados en los que sirvo son juzgados de pueblo, es la Guardia Civil. La Guardia Civil que hace una labor fundamental en los casos, en todos los supuestos delictivos, pero especialmente los supuestos de violencia de género, porque la primera percepción de lo que está ocurriendo en el domicilio, porque es que la mayoría de los delitos de violencia de género ocurren en el domicilio, son esos agentes de la Guardia Civil. Acuden bien por la llamada del 112 en muchas ocasiones, bien por la llamada de las víctimas o bien por los vecinos. Es verdad que cada vez ya se ve que estamos sensibilizándonos y sí, ya hay llamadas de vecinos que ven algo raro, que han oído, que han escuchado voces. Todos los agentes se personan, instruyen las primeras diligencias, toman declaración a la víctima, toman declaración al supuesto agresor. Esa declaración que toman, ese primer contacto, normalmente diría que en el 98% de los casos se convierte en detención. Una vez que han acompañado a la víctima al centro de salud, que muchas no quieren esa asistencia médica,
pero la Guardia Civil, que tiene, sobre todo ya en las grandes ciudades, tienen agentes, la Policía Nacional, agentes especializados en violencia de género, convencen a la víctima para al menos ir al centro de salud. ¿Por qué? Es muy importante, porque así vamos a tener un parte de lesiones que va a objetivar esa situación de riesgo en la que se encuentra la mujer maltratada. Con esas primeras diligencias confeccionan un atestado. Ese atestado igualmente para los jueces es fundamental que esté detallado, que sea claro, porque en virtud de lo que dice ese atestado nosotros vamos a poder otorgar protección judicial a esas víctimas. Una vez que se confecciona el atestado es cuando realmente se inicia la maquinaria judicial. Llamada al juez de guardia. Yo en este momento estoy de guardia. La primera llamada que te hacen, te dan una primera indicación de lo que ha ocurrido. Inmediatamente, lo digo así, inmediatamente, de hecho estoy a 200, creo, unos 10 kilómetros de San Pedro, entonces vamos, en cuanto me llaman, tenemos que hacer la comparecencia. ¿Por qué? Porque hay varios derechos en juego. Por un lado, el derecho de la víctima a su integridad física, preservar su integridad física, pero no hay que olvidar que también hay otro protagonista en la violencia, como en todos los delitos, que es el detenido. El detenido hay que tomar una decisión sobre su situación personal, elevar esa detención a prisión o dejarle en libertad. La Constitución nos habla de que el tiempo mínimo indispensable, pero un plazo máximo de 72 horas. Entonces, en esas 72 horas, el juez cita a la víctima, al agresor que está detenido, le ponen a disposición judicial, a los abogados de las partes y al Ministerio Fiscal. Hay una comparecencia en la que se vuelve otra vez a tomar declaración a la víctima, declaración al agresor, en el que el Ministerio Fiscal interviene activamente. Es lo que se conoce como doble victimización, porque realmente la mujer pasa por la tortura de ese proceso de violencia de género, vuelve a pasar por un proceso de instrucción y si no se celebra un juicio rápido, al que luego me referiré, volverá otra vez a repetir su experiencia en el juzgado de lo penal. Como decía, una vez que ya se ha tomado declaración en sede judicial a la víctima, se toma declaración al agresor, hay que adoptar dos decisiones: detención, elevar a la prisión o dejarle en libertad. Y por otro lado, el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que habrá de adoptarse las diligencias precisas, las primeras que han de tomarse, para preservar la integridad de las víctimas, pero no de las víctimas de violencia de género, que eso también es verdad que se están oyendo ciertas ideologías, que luego hablaré al final para terminar mi exposición, sobre la discriminación que pueda tener el hombre a nivel de las leyes procesales. Yo entiendo que no es así, pero digo, se toman las primeras diligencias de preservar a la víctima y se adopta una orden de protección, siempre y cuando exista una situación objetiva de riesgo. Orden de protección de la que hemos oído hablar todos, artículo 544 bis y 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero es que la protección de las víctimas va más allá de esa orden que puede consistir en una prohibición de aproximación, una prohibición de comunicación por cualquier medio, una prohibición de acudir a los lugares a los que frecuenta la víctima. Va más allá, digo, esa protección, porque una vez que está dictada esa orden de protección, si el agresor se acerca a la víctima, si intenta comunicarse, quiebra esa orden de protección, infringe esa orden de protección, surge un nuevo delito que protege nuevamente a las víctimas, que es el delito de quebrantamiento de medida, artículo 468 del Código Penal, que si se infringe en varias ocasiones, se reincide en ese quebrantamiento, puede acabar en prisión. Como decía, todas estas diligencias pueden acabar en un juicio rápido, que es lo deseable, porque la mujer no tiene que volver a pasar por ese calvario que es un proceso judicial, pero para ello necesitamos la conformidad del agresor a la pena que en ese momento le solicita el Ministerio Fiscal. Pero si se conforma, el privilegio que tiene, privilegio digo porque así lo dice la ley, es la reducción de la pena. Se va con su sentencia y se va con su pena, y se ejecuta la pena. Pero no siempre es así, se necesitan otra serie de pruebas y entonces ya no podemos aplicar esta sentencia de conformidad y volveríamos al juicio al que antes he hecho referencia, al juzgado de lo penal. No quiero terminar esta exposición sin salir al paso un poco de los falsos mitos que se han creado por la violencia de género en ciertas ideologías, en las que realmente lo que estamos haciendo es ir para atrás en la concienciación
conseguido a nivel social de lo que es la violencia de género, vendiendo que se discrimina en la ley de violencia de género al hombre. No es cierto. No es cierto. El principio de presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución está intacto. Hay que demostrar que el agresor, no el agresor de violencia de género, cualquier supuesto autor de un hecho delictivo, hay que demostrar que es culpable. Somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Los agresores en los supuestos de violencia de género también. Hay que realizar una prueba de cargo suficiente para destruir esa presunción de inocencia. Presunción de inocencia intacta, la ley de violencia de género no la ha derogado. Pero es que también se considera que hay una presunción de veracidad de la víctima. A las mujeres se las cree sí o sí. No es cierto. En muchas ocasiones, yo como juez he denegado órdenes de protección porque no me ha parecido verosímil la declaración de la víctima. Sí es cierto, y a lo mejor por eso hay esa confusión, que a veces en los delitos como los delitos de violencia de género, en los que hay solamente dos versiones contradictorias, la víctima y el agresor, muchos delitos, pero la violencia de género pertenecen al ámbito privado, es obvio que tiene que ser así. Es cierto que la sola declaración de la víctima puede valer como prueba para destruir la presunción de inocencia, pero tiene que reunir unas características: persistencia en la incriminación, credibilidad y verosimilitud. Es decir, tiene que ser creíble su versión y a veces no lo es. Y de aquí pasamos a las denuncias falsas. Es lo que decía anteriormente, solo el 0,01% de las denuncias son falsas. ¿Cuál es el problema? El que hemos dicho que se trata de un delito invisible, un delito silenciado. Las mujeres son las primeras que retiran la denuncia, que se niegan a declarar, que se acogen a ese derecho a no declarar. ¿Qué ocurre entonces? Que unos hechos que se están investigando no han sido probados y al no poder ser probados hay tras sentencia solitaria. Hechos probados que no es igual a hechos falsos. Violencia de género, problema social, delito invisible que ha de erradicarse con la concienciación social y con la colaboración de todos los operadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Yo no voy a hablar tanto tiempo, ¿eh? Bueno, lo primero que quería agradeceros que de alguna manera yo también formo parte de esta mesa y sobre todo con este taller que va a ser muy divertido, apasionante y vamos a aprender muchísimo, que se llama No te calles, despega tus labios. Como decía Pablo antes, yo estaba haciendo muchos talleres en institutos y en coles y creo que es lo más importante que empecemos como a hacer un poco de psicoeducación desde abajo. Y es verdad que intento hacer una pequeña historia para contaros de todo lo que yo he escuchado en los coles. Entonces he hecho una historia que se llama Pepa y Pepe y no solo de esa pareja, sino como todas las chicas, sobre todo Pepa y Pepe tienen 16 años. Y entonces ellos pues son una pareja que han empezado hace un mes y están empezando, ilusionados, y Pepa le dice a Pepe: oye, pues hoy he quedado que es viernes con mis amigos, ¿quieres tomar unas cañas? Ay, Pepa, es que a mí me gusta más que estemos solos. ¿Por qué quieres salir con tus amigas? Siempre estamos con ellas. Y Pepa dice: bueno, porque siempre hemos hecho esto durante este mes. Ya, pero ¿no sería mejor que estuviéramos juntos? Y Pepa dice: bueno, qué guay, es que quieres estar conmigo a solas. Venga, vale, pues sí. Le digo a las chicas que no salgo con ellas, salimos juntos. Y bueno, pues empiezan ella tan contenta, porque claro, Pepe está con ella. Y al día siguiente le dice Pepe: oye, Pepa, ¿qué tenías el miércoles? Pues mira, es que voy, ¿sabéis que voy a guitarra? Es que el miércoles quiero cortarme el pelo y me encantaría que vinieras conmigo. Bueno, pero puedes pedir el jueves. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que los miércoles es mucho más barato. Bueno, vale, pues no te preocupes, no voy a guitarra, por un día no pasa nada. Y no voy a guitarra. Y al día siguiente Pepe sabe que los miércoles hay guitarra. Entonces dice: bueno, te voy a acompañar a guitarra hoy, ¿qué te parece? Ah, pues me parece genial. Vale, vamos andando y de repente ve una heladería a Pepe y le dice: oye, ¿qué te parece si te piras guitarra? Y nos tomamos unos helados. Y dice: ya bueno, por un día no pasa nada, aunque ya me he perdido 2. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que todos los miércoles hay un plan. No sé por qué. ¿Y qué dice Pepa? Pues voy a dejar la guitarra, porque me gusta más estar con Pepe. Entonces voy a estar con Pepe. Y al día siguiente le dice: oye, que nos han invitado a un cumpleaños, en una discoteca genial, y vienen todas mis amigas y amigos. Ya, Pepa, pero habíamos dicho que íbamos al cine. Ya, bueno, pero
podemos ir al cine si quieres otro día y a la fiesta de cumple. Ya, Pepa, pero es que ya tengo las entradas. Bueno, no pasa nada, le digo que no vamos al cumpleaños y otro día me tomo un café con ella. Y al día siguiente le dice, oye, que vamos de viaje a Mallorca. Este año vamos a Mallorca. ¿Vas a ir a Mallorca? Bueno, tú sabrás. Esa frase, tú sabrás, pero ¿qué pasa? No, haz lo que quieras. Y Pepa va a clase y dice, oye, que no me apuntes para Mallorca, que ya fui con mis padres hace 3 años. Que es un aburrimiento ir a Mallorca otra vez. Me gusta más ir a Conil. Bueno, si quieres podemos cambiar viaje. No, 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 por mí no lo hagas. Ir a Mallorca, que ya lo conozco. Y llega Pepe y le dice, oye, Pepa, que he pensado que esta semana no hace falta que vayas a comer el domingo con tu madre, que vamos a comer nosotros en el parque con mis amigos. Y si quieres, podemos estar toda la tarde juntos. Jo, Pepa, estoy pensando que estamos súper bien juntos y que además tengo un poco de dudas. ¿Tú me quieres? Claro, Pepe, ¿por qué dices eso? Es que no sé, es que el otro día me pareció que tenías nuevos amigos en Facebook. ¿Qué dices, Pepe? Sí. Y me he metido en Instagram y también, oye, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no me das las cuentas de Facebook? Y me dices las contraseñas, que tampoco pasa nada. No tienes nada que esconder, ¿no, Pepa? No, no, no. Toma, puedes mirar todas las cuentas. Y las amigas le dicen, oye, Pepa, ¿qué ha pasado? Que has eliminado a Jorge y a Raúl, y has eliminado a Manolo, y has eliminado al amigo que teníamos en el pádel. Ya, es que como ya casi no les veo, pues mejor tampoco tengo mucha relación con ellos. Y al día siguiente le dice Pepa, oye, Pepe, que me voy a hacer unas californianas, que se llevan muchísimo. A mí eso no me gusta. Bueno, pues me puedo cortar un poco las puntas, y yo quise cambiar un poco. No quiero que cambies. Además, así estás feísima. Bueno, Pepe, no me parece que digas eso. Bueno, pues tú haz lo que quieras. Yo no te digo nada, pero a mí con las californianas no me vas a gustar. Y Pepa no sabe las californianas, porque claro, quiere gustar a Pepe. Y entonces llega ya el momento en el que todos piensan que Pepa no es la misma. Porque ya no va casi a casa, porque no quiere estar con sus amigas, porque ha dejado sus hobbies, porque no hace nada de lo que hacía y está aislada con Pepe. Pero claro, ella nunca dice que no. Entonces tú le preguntas a Pepa, Pepa, ¿eso es violencia? Pepa te va a decir que no porque no me pega. No, no, no es violencia, no me pega. Y Pepe le dice, oye, que llevamos mucho tiempo y esto del sexo está muy... que no hacemos nada. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito algunas cosas. Y Pepa le dice, ¿pero qué quieres que hagamos? Si tengo 16 años. Y él dice, ya sabes lo que quiero que hagamos. Y Pepa, para que no se enfade, también lo hace. ¿Y qué pasa? Que si en un momento dice que no, el siguiente escalón es un empujón, un insulto, una torta. Entonces, claro, todo esto está en el silencio. Y la gente, y todos, en algún momento, pero no lo veían, que la estaba apartando de todo. Pero ¿y por qué no sale de ahí? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué continúa? Que lo deje ya, que se vaya con otro, o que le deje. Y yo siempre cuento esta metáfora. Una rana en una olla caliente y la rana es de agua fría. Si a Pepa la cuentan que cuando meten la rana en el agua caliente al mes le va a pasar todo esto, ella no se metería en la olla, porque no quiere, porque es de agua fría. Pero es que el que la maltrata compra una olla naranja fosforita, la pone unas piedrecitas, luego le pone unas palmeras, luego le pone un poquito de agua caliente y más tarde le pone agua fría y le va poniendo más agua caliente y ella va subiendo, subiendo y le da más temperatura. ¿Qué pasa? Que la rana ya no puede saltar. Y ahí es donde estamos todos para agarrar a esa rana y sacarla de él. Esto se lo cuento en los talleres y me dicen, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que porque tenga control es que siento violencia? No, es que me quiere mucho más. En los talleres de habilidades sociales, los celos son la bomba. Si tu novio no tiene celos, no te quiere. Tiene que tener celos. Tiene que controlarte. Y luego están estas maravillosas frases. Jo, es que yo he encontrado mi media naranja. Media naranja. O sea, tú sin una persona no eres una persona completa, necesitas la otra parte.
Somos almas gemelas. He encontrado mi príncipe azul. Yo soy como esa rana, que él era una rana, le dio un beso y se ha convertido en un príncipe azul. El amor lo puede todo. No pasa nada. Seguro que salimos de esta. Sacrificio continuo. Si no haces esto, es que no me amas. Si me amas, entonces tienes que hacer esto. Nadie te ama como yo. Y ya lo decía Amaral. Sin ti no soy nadie. ¿No? La canción. Entonces, claro, todo esto, estos mensajes, pues van creando al final algo horrible. Y yo en este taller quiero hablar de muchas cosas. Vamos a trabajar muchísimo la violencia, las causas de violencia, el círculo de la violencia. Hay una parte que es tensión, luego me enfado mucho y luego está luna de miel. ¿Para qué? Para que de alguna manera ese enganche y esa dependencia esté en ese círculo todo el tiempo. O sea, me enfado mucho, te grito, te empujo, pero luego te invito a cenar, o luego te digo que te quiero mucho, o luego quiero que te cases conmigo. Entonces, claro, bueno, pues sí que es verdad que ha hecho esto, pero mira, se arrepiente, o mira, está llorando. Entonces, claro, me relajo y digo, es que ha tenido un mal día en el trabajo. Es que a veces cuando bebe se pone un poquito... Pero claro, este es el círculo todo el tiempo. Tensión, acumulación, explosión, luna de miel. Y otra vez así, todo el tiempo, el mismo círculo. Entonces, el amor es un sentimiento. Pero el amar a una persona se aprende. Y ver lo que las creencias que tenemos, de alguna manera también, cómo nos comunicamos. Por ejemplo, un ejemplo, ¿cómo os comunicáis? ¿Agresiva, pasiva o asertivamente? ¿Asertiva? Bueno, pues es importante saber eso. Yo os voy a poner un ejemplo y cada uno que piense cómo se comunica él. Pues nada, estoy aquí en una cafetería y me ponen un café, ¿no? Y el café está manchado de pintalabios. Una manera pasiva sería yo con mi pañuelito limpiarlo o darle la vuelta y por no molestar al otro, beberme ese café. Una manera agresiva sería, esto es una mierda, esto está sucio, cámbiame el café. Y la asertiva sería, lo siento, pero está manchada el café, ¿me puedes cambiar el vaso? Es una cosa muy simple y es un ejemplo. Pero no saber poner límites, cómo nos comunicamos, las creencias que tenemos y cómo vivimos de alguna manera esas creencias que vienen muy de atrás, pero que tienen los pozos ahora, permitimos que alguien nos ponga límites, que alguien nos diga tú no vales, o que alguien nos diga y nos manipule. También vamos a hablar en el taller de cómo funciona la manipulación. Vamos a hablar de las relaciones positivas, de los derechos asertivos que tenemos cada una de nosotras. Tengo derecho a enfadarme, tengo derecho a decir que no, tengo derecho a decir esto no me gusta. La autoconfianza, la autoestima. Me acuerdo un caso de una mujer que me llegó a decir que habían pasado un año ya que no estaba con su pareja y dice, es que yo echo de menos que me pegue. Porque cuando me pegaba, me tocaba. Es horrible, pero es así. Y es súper doloroso. Y hay comentarios que se te ponen la carne de gallina. No se quieren, no piensan que valen, y luego cuando esto no lo trabajas, se van enganchando como eslabones a relaciones igual de tóxicas que la primera. Porque yo no me merezco que me quieran, yo no merezco ser querida, yo lo que tengo, aunque sea muy poquito, mira, este no me pega, me habla mal, pero no me pega. Eso es horrible. Y esto tenemos que empezarlo desde muy pequeños, en los coles. Vamos a hacer cosas en los coles, vamos a trabajar con los padres, vamos a ver películas, vamos a tratar unas películas y sacar todas las películas, vamos a hacer muchísimas cosas. Por eso, este taller a mí me gustaría que vinierais de verdad, porque vamos a trabajar muchísimas cosas. Sobre todo, aprender a querernos. Habéis escuchado seguramente muchas veces, si yo no me quiero, ¿cómo me van a querer los demás? Es que es importante saber poner límites. Es importante decir, esto no me gusta, y sobre todo detectarlo. Entonces,
creo que estas cosas son muy buenas porque cuando de repente te encuentras con algo que ya te está sonando las tripas y que estás viendo de alguna manera que te están dañando, decir, no, esto no lo quiero, porque no es sano. Y bueno, tampoco me quiero enrollar muchísimo, pero me gustaría que sobre todo os animéis a apuntaros. Tenéis luego los trípticos ahí y os podéis coger, echaros un vistazo, a ver si os gustan, también me podéis dar ideas y podemos cambiar muchísimas cosas. Y antes de terminar, quería leeros una cosita, porque creo que las relaciones que tenemos, tanto familiares, de amigos, de parejas, sobre todo, ¿vosotros creéis que las relaciones de parejas son de 1, de 2 o de 3? ¿Alguien por ahí puede decir algo? Bueno, yo lo digo. No es que hablemos de 3 como tríos, pero las relaciones de pareja tienen que ser de 3. Y la gente dirá, ¿qué me estás contando de 3? Si yo estoy con mi Pepe y mi Pepa, ya está, no quiero más, ya tengo bastante. No, pues son de 3 porque tienes que vivir tú, yo y nosotros. Y si no hay eso, hay muchísimos problemas. Necesitáis tener vuestro espacio y que esté permitido, quereros vosotras y luego juntaros. Es súper importante. Y bueno, antes de nada, leeros esto, quiero que me oigas, sin juzgarme. Quiero que opines, sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí, sin exigirme. Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides, sin anularme. Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces, sin asfixiarme. Quiero que me animes, sin empujarme. Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas, sin mentiras. Quiero que te acerques, sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy por hoy puedes contar conmigo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Dar también las gracias a Ana por permitirme leer este manifiesto y enhorabuena a las 3 ponentes y a ti, Pablo, como moderador. También, antes que nada, dar la enhorabuena a las mujeres que van a ser galardonadas y empezar a leer mi manifiesto. La promulgación y aprobación de la Constitución española marcó un antes y un después en la vida de la sociedad española, sobre todo durante el género femenino, puesto que la dictadura franquista había permanecido sometida a continuas discriminaciones por parte del régimen por predominar una sociedad machista. Muchos ayuntamientos, a partir de las elecciones municipales de 1979, comenzaron a incluir a las mujeres durante el conjunto de la vida municipal, creando centros de asesoría y servicios a las mujeres, contribuyendo a la modernización de la administración y a la creación y desarrollo de las nuevas políticas del Estado del Bienestar. En 1983 se creó una delegación de la FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, formada por 15 alcaldesas y concejalas que acudieron al primer encuentro europeo de electas locales y regionales de Europa. Y a su vuelta se dio a conocer la necesidad de ir incorporando a las mujeres en la vida social, divulgando la función que realizaban las mujeres y su protagonismo en las políticas locales. A partir de este momento se comenzó a tener conciencia del acceso del género femenino a los puestos de dirección de las mercantiles o de su presencia en paridad en las asambleas de estas. Posteriormente se celebró el segundo encuentro europeo de mujeres electas locales y regionales, durante el que se creó una subcomisión de la mujer de la Federación Española de Municipios y Provincias. El llamamiento a crear las condiciones adecuadas para una mayor colaboración de las mujeres en la sociedad del momento. Hoy, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Es un día que nos obliga a recordar la lucha de nuestras antepasadas para que nosotras actualmente tengamos ciertos derechos o libertades, como por ejemplo, uno que ahora nos parece básico, como puede ser la libertad de divorciarnos de nuestros maridos y no tener para ello que fundamentarlo en algún motivo o razón, o también la posibilidad de votar en las elecciones. En este año, que se celebran los 40 años de la Constitución española, hay que rememorar a aquellas mujeres que participaron en la vida política española,
En 1979 solo había 103 mujeres alcaldesas, mientras que actualmente hay 1.565. Esto es el reflejo de lo que nuestra sociedad ha ido poco a poco evolucionando. Pero también días como estos nos sirven para no bajar la guardia y coger aún más impulso para continuar con la lucha de la conquista de los derechos que nos pertenecen. Pero nos pertenecen no por ser mujeres, sino por ser personas. Por eso también es la ocasión perfecta para que homenajeemos la labor desempeñada por todas las mujeres que han sido alcaldesas y concejalas de nuestro municipio y que se han implicado en la vida política de Madrigal. Para ello, a continuación, procederemos a leer leer el nombre de esas mujeres y que salgan a recibir su correspondiente distinción. La primera de ellas, la primera alcaldesa que tuvo nuestro municipio, doña Irene Juana González Sánchez, que la recibe su hijo Pedro Alonso. La siguiente es doña María Patrocinio González Niño, pero por motivos de trabajo no ha podido venir, así que le guardamos su distinción. Así que la tercera es doña Susana Muñoz Martín. Fue concejala durante el mandato 1991 a 1995. La siguiente es doña Nuria González Fernández, concejala durante el mandato 1991 a 1999. Todas ustedes. Doña Ángela María Fernández de la Mela del Prado. Fue concejala durante el mandato 1995 a 1999. Doña Mari Carmen González Calvo, concejala durante el mandato 1995 al 2003 y concejala también en el 2016. Antes de Mari Carmen, doña Isabel Delgado Domínguez, concejala durante el mandato 1995 al 99. Rosa María Benito Negrete, concejala durante el mandato 1997 al 1999.
Doña María Esther Juez Bar, concejala durante el mandato 1999 al 2003. Doña Almudena Gutiérrez García fue concejala durante el mandato 1999 al 2003. Tampoco ha podido venir, pero también se lo guardamos. Así que la siguiente es doña Susana Gutiérrez del Bosque, concejala durante el mandato 1999 al 2003. La siguiente, doña María Lourdes Ahumada Conde, concejala durante el mandato 2003 al 2007. Doña María Areña Calvo del Río, concejala durante el mandato 2003 al 2007. Doña Jesusa Torres Arias, concejala durante el mandato 2003 al 2007. No ha podido venir por motivos familiares, pero también se lo reservamos. Doña María del Carmen Cordero Buitrago, concejala durante el mandato 2003 al 2007. Tampoco ha podido venir por motivos de trabajo. Así que la siguiente, doña Nicolasa Miguel del Campo, concejala durante el mandato 2007 al 2008. Doña Arantxa Negrete Gallego, concejala durante el mandato 2011 al 2005. A mí sí que me gustaría decir una cosa. Sí, bueno, me gustaría darle las gracias a Ana y por ende al pueblo de Madrigal. Darle la enhorabuena a las ponentes y a los ponentes, que han estado fantásticas. Y bueno, sí, dedicar esto a esos hombres que sí que vivieron, viven y vivirán en la corresponsabilidad. Doña Tamara Higuera Ordóñez. No ha podido venir por motivos de enfermedad, pero lo recoge su madre, Rosa Ordóñez. Fue concejala durante el mandato 2015 al 2019. Vamos, no tenía ni idea yo de esto. Doña Lucía del Pozo Zurdo, concejala durante el mandato 2015 al 2019. No ha podido venir por motivos de trabajo, pero lo recoge su madre, Transi Zurdo.
Doña Pilar Vaquero Paz, concejala durante el mandato 2015 al 2019. Y bueno, la actual alcaldesa, Ana Isabel Zurdo Manso, alcaldesa durante el mandato 2015 al 2019. Bueno, pues el tiempo de mujeres, como veis que dice nuestro diploma, y mejor día el 8 de marzo para celebrarlo con todas vosotras. Felices estamos de teneros a todos y a todas aquí, en este ayuntamiento. Decir que ahora podemos bajar todos a celebrarlo y a brindar con Isabel de Madrigal y recordar también a la gran mujer que fue Isabel, nuestra Isabel. En nombre de todas, gracias a los ponentes, han estado nuestras 3 mujeres extraordinariamente y las esperamos en breve. Esperamos que ese taller, podéis inscribiros en el ayuntamiento a partir del día 11, comenzará el taller, empezará el taller el 19, va a ser todos los martes, creo que son, ¿verdad? Todos los martes. Es muy interesante, por favor, me gustaría que se lo llenarais, todas vosotras. Pasar la voz, por favor, pasar el testigo. Muchas gracias a todas por venir. De su participación en este Día Internacional de la Mujer, que pasen por aquí delante, por favor. Pablo. Vamos a entregar a nuestros ponentes la acreditación también de este día, en agradecimiento del Ayuntamiento de Madrigal por haber participado en esta jornada del Día Internacional de la Mujer. El primero a nuestro moderador, que ha sido muy interesante que nuestro moderador también pues fuera un hombre para ver que estamos trabajando en convivencia. Muchas gracias, Pablo. Pues muchas gracias también a Ana Martínez Vito, nuestra ponente. Muchas gracias, Ana. Sí, perdón. Ana. Sí, ahora te lo pasamos. Ahora te lo pasamos. Sí, no, se me ha ocurrido ahora, pues yo creo que, buenas tardes, que no deberíamos de dejar por alto la labor también del administrativo funcionario del ayuntamiento, que ha estado en la sombra ayudándonos a todas nosotras. Entonces, un día como hoy también, yo creo que se lo agradecemos a Manoli. Sí. Y enhorabuena. Esto, vamos a decir, muchas gracias por recordarnos. También quería que viniera Lucía, por favor, Lucía. No está nuestra secretaria, también Juan, por supuesto, nos ha estado ayudando. Ha sido una organización muy intensa, porque sabéis que nos han pasado el testigo del Pacto de Estado hace escasamente, como Manuel y fuimos hace 20 días o así, y nosotros hemos actuado rápido gracias a la eficaz labor de todo este equipo de trabajo, que bueno, somos casi todas mujeres, pero también los hombres nos han ayudado. Gracias, muchas gracias por recordarlo, porque siempre en las últimas horas se nos olvida. Vamos a seguir entregando a Rocío. Muchas gracias, Rocío, porque ha sido espectacular tu ponencia. Muchas gracias. Bueno,
Sandra, te entregamos este diploma ya internacional para que sea el principio de un gran comienzo. Pues ahora sí, con todos estos homenajeados nos vamos a brindar abajo, Isabel, muchas gracias.